En el corazón vibrante de Madrid, entre rascacielos de cristal y boutiques que exhibían un lujo casi obsceno, se erguía El Canto de Oro, un restaurante cuyas ventanas esmeriladas ocultaban un mundo de cristales resplandecientes, cubiertos de plata maciza, y mesas reservadas con meses de antelación por una clientela que medía el éxito según el valor de sus relojes. Era un templo de la opulencia, pero para Isabel, una joven camarera de porte orgulloso y ojos que reflejaban el cansancio de una vida de sacrificios, era simplemente su lugar de trabajo. Sus días estaban marcados por el tintineo de las copas y las órdenes secas del señor Velasco, su jefe, un hombre cuyo ego era tan grande como su fortuna, y que tenía una particular predilección por la arrogancia, la cual le encantaba ostentar como si fuera alta costura. A Velasco no le importaba la calidad del servicio o la dignidad del personal. Lo único que le interesaba era la cuenta final, que debía ser lo más exorbitante posible, con el único propósito de hacer sentir a sus clientes como si estuvieran consumiendo la riqueza en persona. Su filosofía era brutalmente simple. Los pobres no tenían lugar en ese mundo y debían mantenerse alejados. La imagen, Isabel, la imagen lo es todo, le repetía a menudo con una voz untuosa que le provocaba náuseas. Un cliente que paga 300 euros por plato no debe ver nada más que la perfección. Y la perfección, mi querida, es costosa y no admite errores. Isabel, aunque detestaba su retórica, soportaba en silencio, trabajando con la eficiencia de un reloj suizo, pero con una humanidad que Velasco nunca podría comprender. Su humildad era una coraza, una forma de dignidad que la mantenía en pie en un entorno que de otro modo la habría aplastado. El señor Velasco era la encarnación de una vanidad patológica, un hombre de mediana edad con una melena canosa impecable y trajes a medida que parecían gritar «éxito», había construido toda su existencia sobre el desprecio por lo que consideraba inferior. Veía a las personas no como individuos, sino como números, el volumen de ventas, el gasto promedio, las ganancias. Para él, el mundo era una pirámide y él estaba en la cima, rodeado de sus pares, mientras el resto de la humanidad se debatía en el polvo. Su arrogancia no era solo un rasgo de su carácter, sino una ideología, una religión que predicaba con cada palabra y cada gesto. Estaba en constante competencia con todos, buscando humillar a cualquiera que se atreviera a mostrar un ápice de humanidad o debilidad. Si quieres sobrevivir en este mundo, le había dicho una vez a un joven camarero, debes pisotear a cualquiera que esté por debajo de ti. Es la única manera de subir, la única forma de ser alguien. Velasco nunca había conocido la pobreza, nunca había pasado hambre, y su falta de empatía era tan profunda como un abismo. Vivía en un mundo dorado, en el que las únicas preocupaciones eran la elección del vino adecuado y la organización de la cena perfecta para un inversor extranjero. Era una vida vacía, que intentaba llenar con la demostración de su poder, una demostración que, a sus ojos, era la única medida verdadera del valor de un hombre. Isabel, por el contrario, había aprendido el valor de la dignidad desde niña. Creció en una familia humilde en el sur de España, conoció la fatiga y la escasez, y comprendió que la riqueza no residía en el dinero, sino en la bondad. Su familia le había enseñado que la verdadera fuerza residía en mantener la propia integridad, incluso cuando el mundo a tu alrededor se derrumbaba. Su sueño no era la riqueza, sino una vida tranquila y honesta. Había trabajado duro durante años, ahorrando cada céntimo, y había intentado no dejarse tragar por la dura realidad de su trabajo. En un lugar como El Canto de Oro, donde el lujo y la superficialidad reinaban, su compasión era una anomalía, una chispa de humanidad que se veía obligada a esconder bajo un uniforme impecable y una sonrisa profesional. Era un acto de rebelión silenciosa, una forma de no olvidar quién era, a pesar de las presiones de su jefe. Mientras servía champán y foie gras, sus pensamientos a menudo se dirigían a las personas que, como ella, luchaban por llegar a fin de mes, a aquellos que nunca podrían permitirse una botella de vino de 1000 euros. Era una lucha interior constante, entre su deseo de hacer bien su trabajo
y su innato sentido de la justicia, una lucha que sabía, tarde o temprano, alcanzaría un punto de ruptura. Fue en 1900, una lluviosa tarde de otoño, que el frágil equilibrio se rompió. El restaurante estaba abarrotado de un grupo de inversores asiáticos, y el señor Velasco, nervioso e irritable, deambulaba entre las mesas con el aire de un depredador. Quería que todo fuera impecable, cada detalle perfecto. Ni un error, Isabel, ni uno solo, le había gruñido al oído. Este negocio vale millones de euros. Isabel, con una pila de platos pesados en equilibrio sobre el brazo, asintió, tratando de no dejarse abrumar por la presión. Estaba llevando los platos a la cocina cuando, a través de las imponentes ventanas del restaurante, vio una figura desplomarse en la acera, empapada por la lluvia y temblando de frío. Era un chico, poco más que un adolescente, con ropa andrajosa y un rostro pálido, y sus ojos estaban cerrados. Sin dudarlo, Isabel dejó caer los platos sobre una mesa vacía, ignorando las reglas y los gritos que escuchó en la distancia. Sabía lo que tenía que hacer. Su conciencia le gritaba que no podía ignorar a otra persona en apuros. Su corazón era más fuerte que las amenazas del señor Velasco, más fuerte que el miedo a perder su trabajo, más fuerte que todo. Su acción, inesperada y rápida, creó una interrupción sísmica en el mundo ordenado y artificial del restaurante. Los clientes se volvieron para mirar, y sus miradas, generalmente distraídas, se llenaron de curiosidad. Isabel no les prestó atención. Corrió afuera, bajo la lluvia torrencial, y se arrodilló junto al chico. Gabriel era su nombre. Estaba débil, casi inconsciente. «Agua, por favor, me tengo hambre», murmuró con un hilo de voz. Isabel, con el corazón latiéndole desbocado, corrió adentro, agarró un vaso de cristal y lo llenó de agua de la fuente del mostrador. Luego, tomó un plato de focaccia y jamón que debía servirse en una mesa cercana. No le importaba el costo, no le importaba nada más que la vida que temblaba en sus manos. El señor Velasco, al ver la escena, palideció. Una acción tan descaradamente caritativa era un insulto a su reino, una mancha indeleble en la perfección que había construido. «Isabel, ¿qué diablos estás haciendo?», gritó con una rabia que le hacía temblar la voz. «No te atrevas a manchar nuestra imagen. No te atrevas a traer la suciedad aquí». Sus palabras resonaron en el silencio incómodo que había caído en el restaurante. Pero Isabel no se detuvo. Le dio el agua a Gabriel, que la bebió con avidez, y luego le puso la focaccia en la mano. Los ojos del chico se llenaron de gratitud, una emoción que Isabel no había visto a menudo en los rostros de sus clientes millonarios. «Gracias, muchas gracias», dijo Gabriel, mordiendo la comida con un hambre que era más que física. Era un hambre de dignidad y de esperanza. En ese momento, el señor Velasco ya no pudo contenerse. Se acercó a Isabel, su rostro una máscara de furia. «Has deshonrado mi restaurante», siseó con la voz baja y venenosa. «Has humillado a mi clientela. Estás despedida, Isabel. Despedida con efecto inmediato. Sal de aquí y no te vuelvas a aparecer nunca más». Sus palabras no eran solo una condena, sino una ejecución pública. Quería que todos sus clientes vieran que no había lugar para la compasión en su mundo, que su severidad era la única regla. Isabel se levantó. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba extrañamente tranquila. No había rabia en sus ojos, solo una profunda tristeza. Había sido humillada, despedida delante de todos, por haber hecho lo correcto. «Señor Velasco», dijo con una voz firme y digna, «he elegido ayudar a una persona que se estaba muriendo de hambre. Si ese es un motivo para ser despedida, entonces no quiero trabajar más en un lugar como este». Sus palabras fueron como puñales para el ego de Velasco. Los clientes, que antes la miraban con curiosidad, ahora la miraban con una mezcla de respeto y conmoción. Isabel se quitó el delantal y lo colocó con cuidado sobre una mesa. No había resentimiento en su gesto, sino solo la conciencia de haber actuado de acuerdo con sus valores. Salió del restaurante con la cabeza en alto, dejando al señor Velasco siseando palabras que nadie podía entender, cuya furia era más un síntoma de debilidad que de poder. Su humildad era más fuerte que cualquier riqueza. Su dignidad era más valiosa que cualquier oro. Había perdido el trabajo,
pero había salvado su alma. Caminó bajo la lluvia torrencial, el sonido de sus pasos mezclándose con el sonido de las gotas de agua que caían en la acera. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero también una sensación de ligereza, como si una carga invisible le hubiera sido quitada. «No me arrepiento», se dijo a sí misma, apretando los puños. Sabía que encontrar otro trabajo sería difícil, que su vida sería aún más dura, pero no habría cambiado su conciencia por un trabajo en ese restaurante. Nunca habría bajado la cabeza ante la injusticia. Y mientras se alejaba, Gabriel, el chico que había salvado, la siguió en silencio. Esperó a que hubiera caminado unos metros, luego se acercó a ella. «No sé cómo darte las gracias», dijo con voz temblorosa. «Me has salvado la vida». Isabel se dio la vuelta, y una sonrisa iluminó su rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de consuelo. «No tienes que agradecerme», dijo. «Solo hice lo correcto». Su conversación fue breve, pero intensa, un momento de conexión humana en un mundo que parecía haber olvidado lo que eso significaba. Mientras se separaban, Gabriel le hizo una promesa. «Algún día te pagaré, lo juro». Su voz era firme, como si hubiera encontrado una nueva fuerza. Isabel asintió sin darle mucha importancia. Era un gesto amable, una promesa hecha por un chico que lo había perdido todo. No esperaba nada de él. Y así, sus caminos se separaron al menos por el momento. Isabel regresó a casa, sabiendo que su vida acababa de cambiar para siempre. No tenía idea de lo que le depararía el futuro, pero tenía la conciencia de haber actuado con honestidad y dignidad, y eso, para ella, era la única riqueza verdadera que importaba. Su gesto, aparentemente insignificante, había puesto en marcha una serie de eventos que transformarían no solo su vida, sino también la de Gabriel y la del señor Velasco. Era una ola invisible que se extendía, un eco de compasión que alcanzaría incluso los rincones más oscuros. La historia aún no había terminado, apenas había comenzado. Esa noche, en la cama, Isabel reflexionó sobre su día. Su mente revivía la escena, la cara furiosa del señor Velasco, las miradas de los clientes, la dignidad con la que había dejado el restaurante, y luego el rostro agradecido de Gabriel, sus manos temblorosas que sostenían la comida que le había dado. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel se sintió orgullosa de sí misma. El dolor del despido todavía estaba allí, pero estaba empañado por una profunda sensación de satisfacción. Había perdido un trabajo, pero había ganado una batalla moral. Había demostrado a sí misma y a los demás que la humanidad no tenía precio. Su gesto tal vez había causado una pérdida económica, pero había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que, incluso en las circunstancias más difíciles, se puede actuar con dignidad y compasión. Su conciencia estaba limpia, y ese era el mejor consuelo que podía tener. El sueño, esa noche, fue profundo y sin pesadillas, un sueño merecido después de un día que había puesto a prueba no solo su fuerza, sino también su alma. Y así, la noche madrileña se tragó sus historias, dejando atrás solo la lluvia y el ruido distante del tráfico. El señor Velasco regresó a casa, furioso y frustrado. Había humillado a una empleada, pero no había obtenido el resultado esperado. No había sentido el aplauso de sus clientes, sino solo un silencio incómodo que parecía juzgarlo. Su ego, tan sólido, había sido arañado. No entendía. No entendía por qué la gente no había aplaudido su justicia. No entendía por qué un simple acto de compasión tenía tanto poder. Para él, la dignidad era cosa de pobres, una ilusión que los desesperados se contaban para sobrevivir. No podía entender que esa noche Isabel no solo había perdido su trabajo, sino que también había ganado el respeto de todos, incluido el de un chico hambriento que no era en absoluto lo que parecía. La humillación que le había infligido a Isabel se le estaba volviendo en contra, con una fuerza 1000 veces mayor. El germen de la duda, del fracaso, había sido plantado en su mente y germinaría con el tiempo, trayendo consigo una profunda y dolorosa humillación. Los meses siguientes fueron una odisea para Isabel. La búsqueda de un nuevo trabajo resultó ser una empresa ardua. La reputación de El Canto de Oro la precedía,
y aunque la mayoría de los restauradores no tenían idea del motivo de su despido, su experiencia en un lugar tan prestigioso, sin una recomendación, hacía que se levantaran más de una ceja. Isabel tuvo que enfrentarse a la dura realidad del mundo laboral. Un gesto de amabilidad, si no estaba respaldado por una red de contactos o por una cuenta bancaria, era a menudo un lujo que no se podía permitir. Se vio reducida a trabajar en un pequeño bar de barrio, un lugar que servía bocadillos y café a obreros y estudiantes, a años luz del mundo dorado de El Canto de Oro. A pesar del esfuerzo y el salario miserable, Isabel no se quejaba. Su dignidad estaba intacta y su conciencia estaba limpia, y eso era más importante que cualquier lujo. Continuó ahorrando, soñando con un futuro mejor, pero sabía que el camino sería largo y difícil. Las humillaciones sufridas en el pasado, las palabras venenosas del señor Velasco, no la habían doblegado, la habían hecho más fuerte. Había aprendido que el verdadero éxito no era la riqueza, sino la resiliencia, y que la verdadera fuerza residía en la capacidad de enfrentar las adversidades sin perder la propia humanidad. Mientras Isabel luchaba por sobrevivir, la historia de Gabriel tomaba un giro inesperado. Se descubrió que Gabriel no era un simple indigente, sino el hijo de un renombrado ingeniero informático que había trabajado durante años en secreto en un proyecto revolucionario, un sistema de gestión de riesgos basado en la inteligencia artificial, capaz de predecir las crisis financieras antes de que ocurrieran. El proyecto, sin embargo, había sido robado por un socio sin escrúpulos, lo que llevó a la ruina financiera y a la muerte de su padre por un ataque al corazón. Gabriel, joven e inexperto, lo había perdido todo. Su dignidad, sin embargo, había permanecido intacta. En los meses siguientes, con la ayuda de un viejo amigo de su padre, había logrado rastrear al socio deshonesto, había recuperado los archivos del proyecto y había conseguido una financiación de 15 millones de euros de un grupo de inversores inteligentes que habían comprendido el valor de su trabajo y del proyecto de su padre. La experiencia de la pobreza, del hambre y de la humillación había sido un catalizador para él, una experiencia que le había dado una fuerza y una determinación que nunca habría podido encontrar de otra manera. Había aprendido el verdadero valor de la vida y no estaba ligado al dinero, sino a la dignidad, al honor y a la gratitud. Gabriel se lanzó al trabajo con el frenesí de quien tiene una misión que cumplir. Su objetivo no era solo el éxito financiero, sino la justicia para su padre y la promesa que le había hecho a Isabel. Su empresa, llamada Soluciones Veritas, creció a una velocidad impresionante, superando las expectativas más optimistas. Sus algoritmos predictivos demostraron ser increíblemente precisos, y los clientes, desde el sector financiero hasta las grandes empresas, competían por sus servicios. Gabriel, con sus trajes elegantes y su seguridad, era una sombra de aquel chico hambriento que había conocido a Isabel, pero no había olvidado. Cada éxito, cada millón ganado, era un paso más hacia el cumplimiento de su promesa. Su mente estaba enfocada en un único objetivo: encontrar a Isabel y saldar la deuda que sentía que tenía con ella. Su gratitud era profunda, arraigada en la conciencia de que, sin ese simple gesto de compasión, nunca habría sobrevivido. No era solo una deuda moral, era el fundamento de su nueva vida. Mientras tanto, el señor Velasco seguía gestionando El Canto de Oro con su habitual arrogancia, pero algo había cambiado. El incidente con Isabel lo había dejado con una cicatriz invisible. Sus clientes, aunque seguían siendo fieles, parecían haberlo juzgado y su reputación, antaño intocable, se había visto ligeramente empañada. Su vanidad, sin embargo, no le permitía admitir su error. Estaba convencido de que había hecho lo correcto, de haber protegido la imagen de su restaurante, pero cada vez que un camarero le preguntaba algo con un tono demasiado humilde, se sentía de alguna manera incómodo. Una sensación de inquietud se había deslizado en su mente, un gusano que no podía ahuyentar. Su rabia era su única defensa, lo único que le permitía no enfrentarse al hecho de haber actuado con una crueldad inaudita. Su éxito, tan satisfactorio en el pasado, ahora parecía vacío,
un cascarón sin contenido. Estaba empezando a sentir la soledad del poder, la soledad de quien lo tiene todo, pero no tiene a nadie que lo respete. Fue en una gélida mañana de enero que el teléfono del señor Velasco sonó. Era su abogado, con la voz temblorosa de la emoción. «Señor, tengo noticias. No lo va a creer». El abogado le comunicó que un joven, millonario cuyo nombre era Gabriel, había hecho una propuesta de compra para el restaurante. No una simple propuesta, sino una oferta casi descabellada, un precio que superaba con creces el valor de mercado. Velasco, aunque sospechoso, no pudo ocultar su asombro. «¿Quién es este Gabriel?», preguntó. «Nunca he oído ese nombre». El abogado no tenía respuestas precisas. Solo sabía que el joven empresario había insistido en que el trato fuera manejado personalmente por él. Velasco, guiado por su habitual avaricia, aceptó el encuentro. Nunca podría haber imaginado que ese joven, a quien nunca había visto antes, sería la persona que arruinaría su vida, pero que, al mismo tiempo, lo obligaría a mirarse a sí mismo. El encuentro tuvo lugar en el salón privado del restaurante. Gabriel llegó elegantemente vestido, su mirada era tranquila, pero intensa. El señor Velasco lo recibió con una sonrisa forzada y un aire de superioridad. «Señor Gabriel, un placer conocerlo», dijo. «Debo admitir que su oferta es inusual». Gabriel no respondió de inmediato. Sus ojos se posaron en las ventanas, en el suelo pulido, en cada rincón del restaurante. «Este lugar», dijo con una voz que resonaba en el silencio, «tiene un significado especial para mí». Velasco lo miró con curiosidad, pero también con un sutil desprecio. No podía imaginar que ese joven, con su calma serena, fuera el chico hambriento que había visto meses antes. No podía imaginar la revancha que estaba a punto de sufrir. Su arrogancia era una máscara tan gruesa que le impedía ver la verdad, percibir la fuerza que emanaba de ese joven. El acuerdo se firmó rápidamente. Gabriel insistió en que la ceremonia de compra se llevara a cabo en el restaurante, en presencia de todos los empleados. Velasco aceptó convencido de que era solo otra demostración de poder del nuevo propietario. La mañana de la ceremonia, todo el personal de El Canto de Oro estaba reunido. Isabel, que se había enterado de la noticia a través de un ex colega, decidió ir movida por una extraña curiosidad. Cuando Gabriel subió al escenario, el silencio era absoluto. «Señores», comenzó con voz firme, «quisiera hacer un anuncio. He comprado este restaurante por una razón muy específica, pero antes me gustaría que entrara una persona». La puerta se abrió e Isabel entró. El señor Velasco la miró con una expresión de conmoción y confusión. No entendía lo que estaba pasando. Sus pensamientos se volvieron confusos, una mezcla de rabia y de un vago sentido de inquietud. Se sentía como un pez que está a punto de ser pescado, sin saber lo que le espera. Y entonces ocurrió la revelación. Gabriel señaló a Isabel y su voz se hizo más fuerte. «Esta mujer, a la que conocen como Isabel, una vez trabajó aquí. Un día, hace meses, fuera de este restaurante, un chico hambriento y desesperado se desplomó de hambre. Esa mujer, a pesar de las reglas y los riesgos, lo ayudó, dándole comida y agua. Ese acto de compasión, en un mundo que la negaba, fue un faro de esperanza para mí». El público se quedó sin aliento. Los colegas de Isabel la miraron con una mezcla de asombro y admiración, pero el señor Velasco, su rostro se convirtió en una máscara de horror. Su cerebro no podía conectar los puntos. Pero tú, ¿eres el chico hambriento?», balbuceó con una voz que no reconocía. Gabriel asintió. «Sí, era yo. Era yo el que se moría de hambre. Y ella me salvó la vida. Y ahora he vuelto para pagar esa deuda». Gabriel continuó, su voz llena de una dignidad y de una fuerza que dejaban al señor Velasco sin palabras. «Señor Velasco, usted despidió a una mujer por haber mostrado compasión. Usted humilló a una persona por haber actuado con humanidad. Y por eso, usted no es digno de gestionar una empresa. La verdadera medida de una persona no es la riqueza que posee, sino la dignidad que conserva. Usted ha destruido su dignidad, señor, y ha construido su éxito sobre la arena de la arrogancia». Sus palabras fueron como puñales para el ego de Velasco. Sus ojos se llenaron de lágrimas de humillación.
No podía creer que ese joven millonario fuera el chico que había visto meses antes. No podía creer que su arrogancia lo hubiera cegado, que su vanidad lo hubiera convertido en un idiota. La humillación que le había infligido a Isabel se le estaba volviendo en contra, con una fuerza 1000 veces mayor. El señor Velasco permaneció inmóvil, paralizado. Las palabras de Gabriel lo habían golpeado más duramente que cualquier insulto o pérdida financiera. Había sido humillado no por un enemigo, sino por su propia arrogancia, por su propia ceguera. Se miró alrededor y vio las miradas de sus empleados, ahora llenas no de miedo, sino de piedad. Eran los rostros de personas que habían presenciado su ruina, una ruina que se había autoinfligido. El silencio en la sala era tan profundo que parecía ensordecedor. Velasco sintió el sudor frío que le resbalaba por la frente. No era el calor, sino la vergüenza. Su riqueza, su poder, sus éxitos, todo había sido reducido a polvo por un simple acto de amabilidad que él había despreciado. Se sintió desnudo, vulnerable, como si el mundo entero estuviera mirando no al señor Velasco, el dueño de El Canto de Oro, sino solo a un hombre que había fracasado, no financieramente, sino moralmente. Gabriel se dirigió a Isabel, ignorando al hombre derrotado. «Isabel», dijo, su voz ahora dulce, «he comprado este lugar, pero no es mío, es tuyo. Lo he comprado porque quiero que te conviertas en la directora general. Quiero que lo transformes en el restaurante que siempre debió ser. Un lugar donde la dignidad y la compasión importen más que el dinero. Eres la única persona que puede hacerlo». Las palabras de Gabriel fueron como una tormenta de emociones para Isabel. Conmoción, incredulidad, gratitud. Nunca se había esperado algo así, pero miró a los ojos de Gabriel y vio la sinceridad, vio la fuerza y la honestidad que había mostrado ese día y vio que no había cambiado. Se sintió un poco intimidada por la responsabilidad, pero también emocionada. Era una oportunidad única, una segunda oportunidad no solo para sí misma, sino para todos aquellos que habían sufrido la arrogancia del poder. «Acepto», respondió con voz firme, «pero no por venganza, acepto por justicia, acepto por honor». El señor Velasco, ahora una sombra de sí mismo, abandonó el escenario. No dijo nada, no se volvió a mirar a nadie. Salió del restaurante. Las puertas se cerraron detrás de él con un sonido final. Su vida, construida sobre cimientos de arena, se había derrumbado. Su arrogancia había sido su ruina. En los días siguientes, la noticia del evento se difundió por todo Madrid. El Canto de Oro se convirtió en un símbolo de cambio, un lugar donde la justicia había triunfado sobre la crueldad. El señor Velasco, por su parte, se retiró a la soledad. Sus viejos amigos lo ignoraron. Sus negocios fracasaron. Su cuenta bancaria todavía estaba llena, pero su espíritu estaba vacío. No había nadie que quisiera tener algo que ver con él. Su mundo dorado, tan seguro y envidiable, se había convertido en una prisión. Su castigo no era la pobreza, sino el aislamiento, la pérdida del respeto y del honor que tanto había despreciado. Isabel, por el contrario, asumió su nuevo papel con humildad y competencia. Su primer acto como directora fue reunir a todo el personal. «No estoy aquí para vengarme», dijo con una voz que resonó en el gran salón comedor. «Estoy aquí para construir algo nuevo. Este ya no será un restaurante para unos pocos privilegiados, sino un lugar donde todos, desde el camarero hasta el chef, desde el lavaplatos hasta el cliente, serán tratados con respeto y dignidad. Nuestros valores serán la compasión, la honestidad y la excelencia. Nuestro objetivo no será el beneficio, sino la satisfacción de cada persona que entre por estas puertas». Sus palabras no eran solo discursos, sino una promesa. Y el personal, que había visto su acto de coraje y había soportado la arrogancia de Velasco durante años, respondió con una oleada de entusiasmo y de esperanza. La transformación de El Canto de Oro fue rápida y profunda. Isabel no cambió el menú, pero cambió la filosofía. Contrató a un nuevo chef que compartía sus valores y creó una atmósfera de colaboración. Los empleados ya no eran números, sino un equipo. Sus salarios fueron aumentados, sus condiciones de trabajo mejoraron. El restaurante mantuvo su elegancia,
pero añadió un toque de calidez y de humanidad. La calidad del servicio aumentó de forma exponencial. Los clientes, antaño atraídos por el lujo y el prestigio, ahora eran atraídos por su reputación de lugar donde la amabilidad era un valor añadido. El honor y la dignidad se habían convertido en su marca de fábrica, su verdadera riqueza. Isabel, con su humildad y su fuerza, había demostrado que se podía hacer negocios con ética, que se podía tener éxito sin sacrificar los propios valores. Un día, después de meses de duro trabajo, Isabel recibió una visita inesperada. Era el señor Velasco, pero no era el hombre que recordaba. Sus trajes eran viejos, su rostro estaba marcado por una expresión de cansancio y de dolor. Ya no había arrogancia en su mirada, solo una humilde petición. «Isabel», dijo con voz temblorosa, «lo he perdido todo. He perdido mi honor, mis amigos, mi dignidad. No sé qué hacer. Podría tener un trabajo aquí. Cualquier cosa. Lavar los platos, barrer los suelos. Cualquier cosa para poder empezar de nuevo». Isabel, al mirarlo, no sintió alegría por su humillación, sino solo compasión. Era el hombre que la había despedido, pero también un hombre que había sido derrotado por su propia avaricia. «Sí, señor», respondió con calma, «puede trabajar aquí, pero no como empleado. Necesita aprender el valor de la dignidad. Trabajarás como voluntario en nuestro comedor social para los pobres que hemos abierto al final de la calle. Allí aprenderá que la verdadera riqueza no es lo que se posee, sino lo que se da». Y así el señor Velasco, el hombre que había despreciado la pobreza y la humanidad, se encontró sirviendo a los pobres. Era una tarea difícil para él, que estaba acostumbrado a ser servido. Pero con el paso del tiempo, algo en él cambió. Comenzó a ver a las personas no como números, sino como seres humanos. Comenzó a entender que su poder había sido una ilusión y que la verdadera fuerza residía en la compasión. La arrogancia dio paso a la humildad, la vanidad a la empatía. Su rostro, antaño severo y cruel, comenzó a mostrar una expresión de amabilidad. No fue un cambio fácil, pero fue un cambio profundo. Su redención fue un proceso lento, pero seguro. E Isabel, observándolo de lejos, sintió una profunda satisfacción. No era una venganza, sino una justicia. Su gesto de amabilidad, una vez castigado, se había convertido en el catalizador de un cambio, no solo para sí misma, sino también para el hombre que la había despreciado. La historia de Isabel y Gabriel se convirtió en una leyenda urbana en Madrid, una historia de cómo la compasión había vencido a la avaricia. Su amistad se fortaleció, basada en un profundo respeto mutuo. A menudo se encontraban para hablar, no de negocios, sino de sus valores, de sus esperanzas para el futuro. Gabriel había encontrado en Isabel no solo una amiga, sino una guía, una persona que le recordaba que la verdadera fuerza no era la riqueza, sino la dignidad. E Isabel, en Gabriel, había encontrado un socio, un aliado que compartía su visión de un mundo más justo. La suya era una asociación basada no en el beneficio, sino en la moralidad. Y así, el Canto de Oro no era solo un restaurante, sino un símbolo de esperanza, un faro que demostraba que la amabilidad y la honestidad podían triunfar, incluso en los lugares más inesperados. La historia concluyó con una imagen memorable. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Isabel y Gabriel se encontraron juntos, mirando el atardecer desde la terraza del restaurante. No hablaban. El silencio estaba lleno de una sensación de satisfacción y de paz. El señor Velasco, mientras tanto, estaba sirviendo una comida caliente a un indigente. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba en el camino correcto. Su humillación había sido dolorosa, pero necesaria. Había perdido su reino dorado, pero había encontrado su alma. E Isabel, mirando el cielo anaranjado, comprendió que su humillación había sido en realidad una bendición. Había perdido un trabajo, pero había ganado una vida. Había demostrado que la verdadera riqueza no era lo que se tenía, sino lo que se era.